Buenos días, doctor. Días. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces hoy la parte que tiene que ver con el descenso de los testículos. Espero que hayan revisado, hayan visto algo al respecto. No sé qué habrán podido leer. Bueno, ¿quién me quiere contar si leyó algo respecto al descenso de los testículos? Cuénteme, Paula Cristina, ¿qué leyó del descenso de los testículos? Doctor, pues, Pues no mucho. no, sí, doctor, sí leí de los testículos y de los ovarios. Cuénteme, pues Decía entonces, que, dígame 4 cosas del descenso de los testículos. Voy a comenzar a preguntarles de ahora en adelante, muchachos. Ya abro la que pantalla, ya el puedo y testículo listo. alcanza la región inguinal a las 12 semanas, ¿Qué que él más? migra al conducto inguinal a la semana 28, a la semana 33 alcanza el escroto y la irrigación viene de la aorta y los vasos espermáticos. ¿Y qué más? Bueno, ¿quién más le También pues quiere ahí ayudar? aparecía que tenía pues una capa de peritoneo que se llamaba la hoja visceral de la túnica vaginal, que había una fascia transversalis, que la fascia transversalis iba a formar la fascia espermática interna y que el músculo oblicuo abdominal interno iba a dar la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Y el músculo oblicuo abdominal externo iba a formar la fascia espermática externa y que el músculo transverso no contribuye a ninguna de las capas. Bueno, ¿quién más me quiere ayudar con otras cosas? Perdón un momentito. ¿Aló? Bien, gracias a Dios, sí, señora. Entonces, ¿cuánto me puedo pasar esto? Estoy aquí en clase ahorita, yo creo que mañana más fácil de la mañana. Bueno, ¿dónde nos vemos? ¿Qué? Sí, en el séptimo, ahí hablamos un momentito, si me parece bien. Si quiere, yo tengo. Perfecto. No. Perfecto, listo. Listo. Sí. Bueno, señora. Está muy bien, hasta luego. Bye. Bueno, ¿quién más nos quiere ayudar con eso? Bueno, entonces, comencemos por precisar varias cosas. La primera, ¿cuál es? Entonces, se hace necesario que el testículo descienda. Vamos como aclarando cosas. Inicialmente, el testículo, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte, en el desarrollo normal, en qué parte se encuentra alojado el testículo? En la pared abdominal posterior, doctor. En la pared abdominal posterior. Y en la pared abdominal posterior, el testículo, ¿cómo está fijado a la pared abdominal posterior? Está unido junto con el mesonefroso por Con el el... mesenterio urogenital. Eso, por el mesenterio urogenital, ahí está. Recuerde que ese testículo opera como una gónada en su momento, recuerde cuando hablamos de las gónadas, como una gónada indiferenciada, entonces él está fijo allá, a la pared abdominal posterior, entonces ese testículo ha de descender. Yo lo que quiero es que nos quede como claro el panorama grande para dónde es que vamos y no aprendernos eso de memoria.
Él tiene que descender. La pregunta que uno se hace, ¿cuál es la razón por la cual el testículo tenga que descender y por qué el testículo no se pudo haber quedado allá? Doctor, por la degeneración del mesonefros. No, digo en general, bueno, eso es como los factores, pero yo digo en general, ¿por qué el testículo no lo dejaron allá? ¿Por qué el testículo no lo dejaron allá? ¿Por qué no se quedó allá? Porque tuvo que descender. Ahí ya hay una serie de factores relacionados con el descenso, es decir, hay una serie de factores, podríamos decirlo como, llamémoslo, mecánico-anatómicos que obligan que él tenga que descender. Listo, eso es claro. Pero la otra explicación fisiológica, ¿cuál pudiera ser? Para que se dé la formación del conducto inguinal. Bueno, esa es una buena opción. ¿Cuál sería otra? Sí, esa es una buena opción, me parece a mí. O una buena, como más que opción, explicación. Les voy a dejar la inquietud con relación a eso. Bueno, queda la inquietud, la razón por la cual hay, pero iría inclusive más lejos. ¿Por qué los testículos están fuera de la cavidad abdominal? ¿Por qué no se quedaron pues adentro? En fin. ¿Cómo los ovarios sí los dejaron adentro pues o qué? Bueno, les quiero plantear esas inquietudes para que traten como de mirar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, arrancamos ya la primera parte. El testículo está localizado en la pared abdominal, está unido a la pared abdominal posterior, está localizado a nivel de la región lumbar. ¿Cómo está unido? Ahí como dice, está unido por el mesenterio urogenital. Entonces el testículo tiene que descender. Hay una serie de factores relacionados con el descenso del testículo que hace que él pueda descender. Hay dos tipos de factores. ¿Cuáles son los dos tipos de factores relacionados con el descenso del testículo? Que el mesenterio urogenital. Ah, no, qué pena, pues la generación del mesonefros y pues la formación del ligamento genital caudal. Bueno, ¿qué más? Pero hay dos tipos de cosas ahí. Y la formación del gubernáculo. Factores Sí. genéticos y hormonales. Eso. Entonces, doctor, son dos etapas, una transabdominal, que son los que están mediados por los Eso. factores genéticos y hormonales, y una transinguinal, que es la segunda ya hasta que baja los testículos por el canal. Listo, entonces hablamos de varios mecanismos. Uno, una serie de factores hormonales y otra serie de factores desde el punto de vista mecánico. Es decir, el descenso testicular está condicionado por factores hormonales y por factores mecánicos. ¿Por qué hablamos de factores hormonales y factores mecánicos? Porque a la hora de intervenir, vamos a ver que hay una serie de hormonas que pudieran suministrarse de cierta manera para que el testículo descienda de alguna forma. Y factores mecánicos que tienen que ver con el mismo descenso del testículo. Hablemos de factores mecánicos en general antes de continuar, para que nos quede como la idea clara. No aprendemos, decían el testículo, sí, pero ¿cómo no? Es lo que yo pretendo que tengamos claro nosotros. ¿Cuáles son las hormonas que más frecuentemente intervienen en el descenso testicular? Testosterona y dihidrotestosterona. ¿Y qué más? Por ahí hay otra hormona que dicen que es muy parecida a la insulina.
Y de alguna manera, aunque no tenga que intervenir directamente, está ¿cuál? La hormona antimuleriana. Entonces Los está andrógenos. los andrógenos, la hormona antimuleriana. Entre los andrógenos, testosterona, dihidrotestosterona. Hay otra por allá que es una hormona que es muy similar a la insulina y que condiciona, que hace que el testículo descienda. Esa es la parte hormonal del descenso testicular. Y existe una parte no hormonal del descenso testicular que tiene que ver con varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Con varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos con los cuales se tiene que ver que se relaciona el descenso testicular? El aumento de la presión intraabdominal por el crecimiento pues del órgano. Sí, ¿qué más? Listo. Por algo al respecto. Por aquí estoy buscando algo más. Entonces, son como varios elementos que tienen que ver con esa parte. A ver, ¿quién me ayuda más con eso? Entonces, vamos a hablar de varios elementos. Uno, el crecimiento mismo de los testículos. ¿Cuál es el otro elemento importante que tiene que ver con el descenso de los testículos? El aumento de tamaño de los testículos y la atrofia del mesonefros hacen que los testículos inicien un desplazamiento caudal desde la pared abdominal posterior. Estos elementos, aumento de tamaño testicular y atrofia del mesonefros, también intervienen desde el punto de vista mecánico, llamémoslo así, influenciado por el sistema inhibidor mulleriano, la atrofia de los conductos paramesonéfricos. La atrofia de los conductos paramesonéfricos está representada ¿por qué? Por la presencia del sistema inhibidor mulleriano. Y ese sistema inhibidor mulleriano o esa hormona antimulleriana, ¿por quién es producida? Por las células de Sertoli. Por las células de Sertoli, o sea, que una falla en las células de Sertoli condiciona obviamente que el sistema inhibidor mulleriano no, pudiéramos decir, no entre en regresión. Recuerden que ese sistema inhibidor mulleriano pues juega un papel importante en la formación de lo que va a ser el conducto paramesonéfrico, que tiene que ver con la formación de los conductos genitales femeninos. ¿Qué ocurre con esta atrofia? Entonces, se desplaza desde el abdomen hacia los anillos inguinales profundos. Ustedes pueden ver acá entonces cómo tenemos, como bien lo mencionaron ahorita, en el movimiento o el desplazamiento de los testículos hablamos como de 2 fases, algunos hablan hasta de 3 fases. Una fase transabdominal y una fase que obviamente está desde los anillos inguinales hasta localizarse propiamente ya a nivel como el escroto. ¿Qué más interviene aquí en esto? Aumento del proceso vaginal. ¿Qué hace el proceso vaginal? El proceso vaginal, ¿de dónde viene? A ver, para que nos ubiquemos. Yo insisto en lo mismo. Ese proceso vaginal, ¿de dónde viene? Mírense esta gráfica, vean. Mírense esta gráfica. Recuerden que ¿dónde está el testículo localizado? Para que nos ubiquemos con eso. En el abdomen, doctor. En el abdomen. Y si está en el abdomen, ¿por quién estará cubierto en el abdomen el testículo? Un peritoneo. Por peritoneo. O sea que como está cubierto por peritoneo, ¿qué va a pasar con él entonces? Que cuando el testículo inicie el descenso, ¿qué va a traer? Se va a traer el peritoneo, lo va a arrastrar. El peritoneo se va a venir con él, porque el peritoneo no se va a separar de él. ¿Me hago entender? ¿Está claro eso? Entonces, aquí estamos mostrándoles... aquí estamos. Aquí está. Entonces, cuando él vaya a descender, el testículo que hace también va a arrancar, ¿qué? Va a ir paulatinamente también, trasladando lo que va a ser el peritoneo y se va a introducir aquí al interior del escroto. Vamos a ver ahorita, dicen que como anillo aguante, cuando él le sirve la cavidad abdominal y pasa a la cavidad pélvica, lo trae consigo. Y vamos a ver entonces que al traerlo consigo, estamos ya diciendo de entrada que una de las capas del testículo estará relacionado con ¿qué? Con el peritoneo. Entonces trae esa fascia con él y obviamente de aquí para abajo ya el proceso depende de otro tipo de circunstancias. Entonces tenemos una fase transabdominal y tenemos una fase
una fase inguinoescrotal. Bueno, entonces, ahora bien, sigamos adelante con esto ahí para que nos vaya quedando claro. ¿Quién gobierna la dirección del testículo? ¿Quién hace que el testículo descienda desde la cavidad abdominal y venga a la cavidad pélvica? ¿Quién se encarga de ese direccionamiento, de abrirle el camino y de abrirle el espacio? El conducto vaginal. El conducto vaginal. Y también, ¿qué otro nombre tiene? Sí, es ese, conducto vaginal. Aumento del proceso vaginal. Proceso vaginal, perdón. No. El proceso vaginal, para que les quede claro, el proceso vaginal lo arrastra el testículo cuando baja. Pero ¿quién le hace la ruta? Ahí está en el gráfico. ¿Quién le hace la ruta? Vea. ¿Quién le dice? Vea, la ruta suya es esta, es esta. ¿Esto quién lo hace? El ligamento genital. El ligamento genital traza la ruta para el descenso del testículo desde la pared abdominal posterior hasta la pelvis. Eso hace el ligamento genital, vea. Eso es lo que hace acá. Eso, él es el que le traza pues como el camino para llevar a cabo ese descenso. Aquí lo tenemos, ve, acá está lo mismo. Aquí está nuestro testículo, aquí está el gubernáculo. ¿Sí? Y este gubernáculo es el que se va a encargar como de trazarle, venir acá, bajar hacia acá. Ya dijimos que era por influencias hormonales, en fin. Luego él se va a localizar por acá, a nivel de la parte pélvica, y luego va a estar en el escroto. Entonces, mire que el gubernáculo testi hace que, de alguna manera, descienda el testículo, baje el testículo por la fuerza que se comienza a por la atracción que se comienza a hacer. Y esa atracción también se comienza a hacer, ¿por qué razón? ¿Qué otra cosa influiría para tensionarlo y hacer que él descienda? ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes tiene que ver con eso? ¿Qué otra cosa? Los músculos del perine. No. Uno de los elementos importantísimos allí tiene que ver con el aumento o, podríamos, la presión intraabdominal. Y el otro proceso pues tiene que ver necesariamente con la misma disposición y procesos de plegamiento que van ocurriendo en el embrión. Esos dos elementos condicionan en parte eso. Entonces, para que nos ubiquemos ahí, hay un desplazamiento desde la pared abdominal posterior hacia la cavidad inguinal, ¿sí? Y hay un desplazamiento del testículo desde los conductos, desde los anillos inguinales hasta el escroto, que aquí vemos que se relaciona con aumento del proceso vaginal. ¿De dónde viene el proceso vaginal? Ya lo dijimos que el proceso vaginal proviene del peritoneo que está cubriendo, que está revistiendo al escroto, al testículo cuando está en la cavidad abdominal. Bueno, por acá estamos en lo mismo, listo. Factores relacionados con aumento también de los testículos y atrofia del mesonefros, pared abdominal posterior. Y el otro elemento importante es que ya dijimos la atrofia de los conductos paramesonefricos inducidas por el sistema inhibidor mulleriano, que hace parte básicamente con lo que tiene que ver con la producción por las células de Sertoli. Esto hace parte como de la primera fase, que es la fase que hemos denominado transabdominal, que ya les voy a mostrar acá. Entonces, factores de descenso: evaginación de la porción extraabdominal del gubernáculo, que se mete como en anillo de guantes, ya lo dijimos. Mire, el aumento de la presión abdominal provocada por el crecimiento del órgano, sustancia inhibidora de Müller. Estos son los elementos que condicionan el descenso. Estos son como elementos más desde el punto de vista mecánico y quizás hormonal por esta sustancia inhibidora mulleriana. Entonces, básicamente es eso. Y segundo, le trazan el descenso. Le trazan descenso de la pared abdominal hacia la pelvis y le trazan descenso desde los anillos inguinales hasta el escroto. Bueno. Aquí están entonces las tres fases. Se asocia el aumento de tamaño testicular y regresión de los conductos mesonéfricos. La primera fase. Listo.
La segunda, descenso transabdominal, los testículos se llevan hasta el nivel del anillo inguinal. Y la tercera, descenso transinguinal, usted lleva el testículo al escroto. Esos son los tres, como los tres momentos que tienen que ver con el descenso testicular. En la primera, dice que está influenciada por andrógenos. Aquí en la segunda, esta parte está influenciada por una hormona esta hormona es muy parecida y muy similar a la insulina. Y la tercera tiene que ver con la testosterona. Actúa en el ligamento inguinal del mesonefros gubernáculo. Entonces, cuando hablamos del ligamento inguinal, también hablamos de gubernáculo, para que nos quede claro esa situación, que la teníamos confundida por allá. ¿Queda claro eso? Pregunta número 1. ¿Cuál es la estructura que le permite al testículo descender desde la pared abdominal posterior hacia la pelvis? El ligamento genital. Eso, ligamento genital o el gubernáculo. Ahora, ¿quién se encarga sencillamente del paso desde los anillos inguinales hasta el escroto? ¿Quién le traza ese espacio? Para que nos quede claro. Conducto vaginal. Bueno, conducto vaginal, o ¿cómo lo llamamos más? Bueno, conducto vaginal o proceso vaginal, para que nos quede claro, listo. ¿Está claro esos conceptos? Las fases del descenso y qué condiciona de una parte a otra, no lo repito más para no enredarnos. Aquí vuelvo y se los muestro. Vean. Fase transabdominal ocurre entre las 10 y la 15 semanas. Es la que estamos viendo nosotros acá. Transabdominal es de abdomen a abdomen, desde el abdomen, de la pared, de la parte superior hacia la pelvis, se terminó. Y la segunda fase, sácalo de la pelvis y mandarlo para el escroto, que es la otra fase. Listo. El gubernáculo en el hombre, mire acá, experimenta una división celular, incrementa la matriz celular principalmente, bueno, glucosaminoglucano y ácido hialurónico en su conexión proximal a los testículos. Y como se hace anclando el testículo a nivel inguinal. Este proceso está bajo el control de una hormona parecida a la insulina, que es la INSL3. Esa es la hormona parecida a la insulina. Recuerden que la posición final de los testículos depende básicamente de los andrógenos, o sea, de testosterona. La parte inicial no depende tanto de ellas, para que quede claro. Aquí la parte anatómica transabdominal y la fase inguinoscrotal, que para algunos son 3 fases. Aquí vuelvo y les repito, el control hormonal, que ya lo dijimos nosotros. Dice, la teoría sugiere que la testosterona de los testículos fetales actúa en los receptores de andrógenos del gubernáculo, permitiendo la expansión de este y su descenso. Les repito, en algunos casos se plantea que la testosterona o los andrógenos tiene que ver con la primera fase. De hecho, en algunos casos se manejan con andrógenos ese descenso no testicular. Para otros, sencillamente dicen que el descenso prácticamente de los testículos de la pelvis hacia el escroto es más dependiente de andrógenos y de testosterona que la primera fase, para ser claros. Durante la migración inguino-escrotal, el proceso vaginal alberga el gubernáculo en la zona de progreso. Se encuentran, bueno, listo, vamos a ver qué va a pasar luego con relación a esto. Aquí está en esta gráfica, entonces la primera fase de la 8 a la 15 semana. Esta es la hormona que gobierna eso, que esta es una hormona sencillamente que ya dijimos que es parecida a la insulina. Ese es el factor inhibidor mulleriano, presión intraabdominal y el gubernáculo. Estos son los elementos que condicionan que se venga desde acá y llegue a la parte pélvica. Mire que él sigue, aquí viene, llega aquí. Aquí está el ligamento genital caudal, y para algunos pues hace parte finalmente de lo que también va a ser la parte del gubernáculo. Manejémoslo entonces para que no nos enredemos como gubernáculo. Este le traza. Perdón un segundo. No, todavía no. Estoy en clase. Acabo a las 12. Acabo a las 12 porque apenas me faltan las 12. Pues si quieres, lo para allá. Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, no te tienes que estar aquí. Sí, no hay problema.
Yo creo que esta gráfica es muy diciente. Es muy diciente. Listo. En la segunda fase, en alguna de la segunda fase, entonces dependemos de la testosterona, gonadotropinas, también dependemos del gubernáculo, pero sobre todo dependemos de qué. Aquí es el peritoneo vaginal, del proceso vaginal. Si ustedes se van a dar cuenta, mire que estas estructuras van a participar en las capas que tiene el testículo. Ya de entrada hay que decir que, mira, acá está el testículo, mire, por acá va a tener el proceso vaginal, por acá está el gubernáculo, y cada una de ellas interviene en la parte de las capas que tiene el testículo y en la parte de su fijación. Listo, entonces queda claro eso. Como ustedes pueden ver en la primera parte, no hay tanto influencia de la testosterona, pero en esta otra parte sí hay influencia de la testosterona. Aquí se ve muy bien, acá está el testículo, acá está el ligamento inguinal del mesonefros, o también conocido como gubernáculo. Mire que esta es la vía para que él descienda. Aquí obviamente ya desciende y aquí está localizado por debajo. Bueno, aquí ya está por fuera. Está aquí ya por fuera aquí está ya en el escroto. Aquí y lo Doctor, mismo. pregunta. Señora, dígame. ¿Nosotros vamos a tomar este proceso como 2 fases o como 3 fases? ¿Cómo qué? Que es que habíamos dicho que pues se podían considerar como 2 o 3 fases. ¿Nosotros cómo lo vamos a tomar? Bueno, tomémoslo como 2 fases, pues. Yo sabía. Listo, tomémoslo como 2 fases. Gracias. Bueno, ahorita miramos unas cosas. Tomémoslo como 2 fases, para que no nos enredemos, pues, porque es el problema más serio con nosotros. Él dijo que 3, después que 2, al fin no sabemos ni dónde está para uno. Es posible que así sea, pero 2 fases se acabó. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí ya tenemos que acaba de descender, ya dijimos lo que está sucediendo y ya vamos a ver entonces lo que va a pasar con el testículo. Mire una consideración muy importante acá y es la que tiene que ver con el conducto deferente que ahorita vemos que hace que pase por delante de él. Aquí miren ustedes, dice la capa visceral del proceso vaginal. Acuérdense, cuando hablamos de peritoneo, siempre que hablamos de peritoneo, hablamos de peritoneo pues, visceral y peritoneo parietal, que ustedes lo saben, que eso es puro epitelio plano simple. Eso viene del mesotelio. Bueno, entonces aquí va a pasar eso. Capa visceral del proceso vaginal. ¿De quién? Aquí está el testículo y como él bajó aquí y se trajo consigo el peritoneo, entonces el peritoneo lo va a cubrir acá. Listo. Y aquí está la capa parietal del proceso vaginal. Porque esto, si yo le pregunto, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene la capa visceral del proceso vaginal y de dónde viene la capa parietal del proceso vaginal? ¿De dónde viene? ¿Provienen de dónde? Eso lo traes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el eso? ¿De dónde viene? Viene de acá, del peritoneo. Aquí es la capa de peritoneo, entonces viene y lo trae acá. Miren el mismo colorcito, vea. De eso es que va a pasar. Este camino acá se va a atrofiar, porque esto, la cuerda que yo le decía que bajaba y se introducía como dedo de guante acá. Él viene y se introduce acá para luego localizarse en el escroto. Entonces, él se trae consigo, él no se separa, él se trae consigo, ¿qué? Se trae consigo el peritoneo. Y obviamente esta parte que está aquí arriba obviamente se va, con el tiempo se va a ir, se va a obliterar para que no quede eso. Ahora, si eso no se oblitera, vamos a ver que si eso no se oblitera, tengo la posibilidad de que mi testículo se quede por acá, por acá, por acá, por acá, en alguna otra parte y se haga una ectopia testicular. Listo. Bueno. Aquí volvemos a lo mismo, proceso vaginal. Mire, se forma por el peritoneo y la cavidad celómica en forma de 12 vaginaciones de calo a la línea media. Va acompañado, se me olvidó eso, de las capas musculares y aponeuróticas que se vaginan en el escroto y forman el conducto inguinal. Debe quedar claro que él trae también allí, se viene acompañando de los músculos de la pared abdominal. Y por esa razón, entonces, esos músculos, mire pues cómo es la cosa. Entonces, si yo hasta el momento no me acuerdo, no sé cómo es que está, yo les diría a ustedes, dígame en este momento, entonces, yo me imagino que ya lo habrán visto, las capas del testículo, ¿de dónde vienen realmente? ¿Y cuál es la razón? ¿Cómo me explican eso? ¿De dónde vienen? Vienen de los músculos abdominales.
de los músculos abdominales que los trae consigo. Perfecto. ¿Y qué más? Pues doctor, hay otra parte que viene de lo que es la pared abdominal. ¿Y de dónde más? Bueno, ¿qué más tenemos ahí? ¿Ah? ¿Qué más tenemos ahí? Entonces, como él viene de arriba, ¿qué arrastra? Arrastra el peritoneo, número 1. Arrastra las fascias y las aponeurosis de los músculos que están a nivel del abdomen. Entonces, esos músculos que está arrastrando hacia allí van a constituirse en las capas del testículo. Entonces, ¿por qué el testículo tiene este tipo de capas? Porque proviene obviamente de las que se trajo él cuando estaba en la cavidad abdominal y proviene también en parte del peritoneo que él se trajo. Punto. Se acabó eso. Yo creo que ahí no hay problema. Acá está. La hormona antimuleriana, ya dijimos entonces de dónde viene. Aquí dice realmente cómo está. Ya sabemos que esto proviene de las células de Sertoli, que no se nos puede olvidar. Bueno. Acá está, se viene esta semana. Aquí están los músculos en desarrollo de la pared abdominal, ve. Entonces, cuando él se viene bajando acá, entonces también los arrastra. Entonces, las capas de acá van a depender de estos músculos, van a depender del gubernáculo que está acá. Y obviamente ya tendremos que decir que como él trajo de acá el gubernáculo es el que le va diciendo hacia dónde viene. Y de aquí el gubernáculo, cuando está aquí ya en el escroto, el gubernáculo sigue cubriendo al escroto, entonces, perdón, el testículo lo cubre. Las capas, la parte del gubernáculo y lo que él haya traído del peritoneo. Listo, yo creo que no hay mucho problema. Semana 26, la pelvis fetal aumenta de tamaño, se alarga el cuerpo y el tronco del embrión, eso es lo que les había dicho allí, los cambios de posición que tienen que ver, y hacen entonces que explique que la lubricación de los testículos a nivel lumbar. Ya en la semana 26 lo que está pasando que es, los testículos descienden hasta el retroperitoneo. Los anillos inguinales profundos de ahí se trasladan hacia el escroto, más o menos el paso de los anillos inguinales profundos hacia el escroto dura de 2 a 3 días. Eso es lo que se demora más o menos en esa parte. Vamos a ver luego que es posible que este fenómeno no ocurra y entonces tengamos los testículos de alguna manera ectópicos. ¿Por qué? Porque no hay migración. ¿Por qué no hay migración? Probablemente por influencia hormonal, porque básicamente para todo esto requerimos de la presencia hormonal. Listo, acá otra vez para volverles a mostrar lo mismo. Aquí está en la pelvis, falta que venga acá. ¿Quién lo arrastra? El gubernáculo, el que se encarga de que él baje hasta allá y se vaya hasta por allá. Aquí está. Paso el testículo del conducto inguinal, entonces, ¿a qué se debe que pase el testículo por el conducto inguinal? El aumento de la presión intraabdominal y el ligamento y el crecimiento de órganos intraabdominales. Debo decir entonces que relacionado con esto, con el conducto inguinal y relacionado con el proceso vaginal, podremos tener alteraciones congénitas relacionadas con un hidrocele congénito, por ejemplo, vamos a ver ahorita, y con la presencia de la ectopia que hemos venido mencionando. Bueno, aquí está nuestro proceso vaginalis, acá está nuestro gubernáculo, que está el proceso vaginalis, en fin. Bueno, aquí en el recién nacido. Recuerden que el 97% del testículo ha descendido en la mayoría de los recién nacidos y puede descender, esperar más o menos unos 3 meses tal vez, a mirar si desciende o no desciende. No sé qué han hablado en urología ustedes, pero es más o menos lo que hay con relación a eso. También existe, no lo vamos a mencionar acá, pero bueno, vamos por lo menos a mencionarlo, el famoso testículo que denominamos el testículo retráctil. El testículo retráctil pues tiene que ver con aquel testículo que por efectos de contracción muscular asciende y desciende. Queda así una pregunta muy clara que ya se las había hecho antes, espero que ustedes la consulten, es ¿por qué los testículos tienen que estar por fuera y por qué tienen que estar localizados básicamente en el escroto?
Doctor, pues yo no leí acerca del tema, pero yo he escuchado que es porque la temperatura fuera del abdomen Ah, es la bueno. adecuada. Entonces los invito a leer respecto a eso. ¿A qué pasa con la temperatura? Porque no les llama la atención eso. ¿Pero por qué? Porque no los dejaron adentro. ¿Por qué los tenían que dejar afuera? Y si ustedes miran la piel de los testículos, miren la piel del testículo comparado con la piel normal. Ojalá vayan y lean y miren y se van a encontrar con alguna sorpresa respecto a eso. La idea es para que eso no se lo aprendan básicamente como de memoria. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el descenso del testículo? Que el conducto deferente pase por delante del uréter. Esto es una situación realmente muy importante. ¿Cuál cree que sea esa ustedes? ¿Por qué será que el conducto deferente va a pasar por delante del uréter? ¿Por qué creen que pase eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de eso? Cuéntenme. ¿Ah? Los escucho. Ok. Cuéntenme, a ver, muchachos. Entonces, bueno, queda la inquietud con relación a eso. Miren, entonces aquí tenemos. ¿Por qué creen que el conducto deferente esté por delante del uréter? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor, pero Bueno. no, Dígame. no sé. No sé, doctor. Bueno, ahí les voy dejando como inquietud. Yo no quiero que veamos esto como que nos aprendamos lo de memoria, pero no que queden inquietudes, así como pasan otras cosas. Bueno, mire que el trayecto de los vasos testiculares obviamente guarda en relación con la pared abdominal posterior. ¿Quién irriga el testículo? ¿La arteria testicular es rama de quién? De la aorta. De la aorta. Bueno, la otra cosa es que mire que el testículo cuando desciende arrastra los conductos deferentes. Y si no, ¿qué tal que no los arrastrara? Ni más faltara. Y obviamente, una consecuencia es que los músculos de la pared abdominal con sus fascias son arrastrados. Cuando el testículo se viene, él no se viene solo. Imagínense, a ver, yo qué le digo a usted, a ver, como para que me... Imagínense un paracaídas. Imagínense que el paracaidista viene cayendo, entonces hacia arriba, ¿qué tiene? No, esto nos cae de perlas. Arriba, ¿qué tiene? Viene, vamos a suponer que esa capa grande que sea, muchachos. ¿El peritoneo? Eso. Y esas hiladivas, esos lazos, pues, qué pena decir lazos, me matarán si algún día me encuentran. El ligamento que guía la... ¿Cómo? El ligamento que guía los testículos descienden. El gobernáculo. ¿Cómo? El gobernáculo, doctor. Bueno, entonces, eso es lo que pasa, serían como la parte de los ligamentos, y eso sería como parte pues como de la fascia y del otro que lo trae, lo arrastra hasta ahí. Eso es lo que más o menos como para tener en cuenta ese tipo como de detalles. Aquí para mostrarles la parte del descenso normal de los testículos, como lo veníamos viendo, el trayecto de descenso, la posición normal, y aquí como los sitios anormales, pudiéramos decir, en los cuales se puede quedar, ¿sí? Se puede quedar en cualquiera de estos sitios, aquí. En cualquiera de estos puede quedarse de alguna manera. Y eso es lo que se denomina, obviamente, pues un testículo ectópico. Puede estar en cualquier parte de esto para que ustedes lo puedan leer. ¿Y cómo se denomina ese testículo ectópico?
Eso no han hablado de eso, muchachos. ¿Cómo se queda, doctor? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se denomina? ¿Qué otro nombre tiene un testículo ectópico? ¿O hace parte de qué otra cosa? ¿Un testículo ectópico es similar a qué? Ah, una anarquia. No, ¿cómo se llama eso, muchachos? No, me tienen, mejor dicho. Criptorquidia, ¿o no? Criptorquidia es un descenso del testículo, entonces en alguna parte se quedó. En alguna parte se tuvo que haber quedado el testículo. Testículo que no descendió. Entonces se quedó en alguna parte por acá, en el abdominal, anillo inguinal, yo no sé dónde se pudo haber quedado. Entonces la criptorquidia es similar al testículo ectópico. Por favor, para que lean un poquitico más de la parte de la criptorquidia. Bueno, acá está. Ya dijimos algunas cosas de esos, también ya lo hemos mencionado varias veces. Criptorquidia 30% en los prematuros, 3 a 4% a término, final del segundo trimestre. ¿Sí? Esos son los sitios en los cuales se puede caer. Entonces, testículo ectópico igual a la criptorquidia, ¿no es cierto? Eso es lo que suele ocurrir. Espero que revisen un poquitico más esa parte con relación a eso. Ectopia testicular. Después de atravesar el conducto inguinal, el testículo se desvía de su trayecto habitual. Intersticial, fuera la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En la porción proximal del muslo medial, dorsal al pene, ectopia cruzada. Eso es lo que tenemos acá. Básicamente a eso hace alusión. Aquí les tengo la misma gráfica que les mostré recientemente. Aquí está. Ahora tenemos algunas alteraciones como la hernia inguinal congénita. En la hernia inguinal congénita, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso vaginal persiste. Dice que es más frecuente en hombres y en mujeres. Entonces, cuando tengo una hernia inguinal, recuerde que aquí lo que está pasando es que en este proceso, en esta porción vaginal, que no se cerró este proceso vaginal, como no se cerró, fácilmente un asa intestinal entró acá y ocasionó una hernia. Recuerden que las hernias no son más que procesos, llamémoslo así, como de encarcelamiento, llamémoslo de esa manera, o procesos en los cuales una estructura se invagina dentro de una cavidad, cualquiera que sea una cavidad virtual o una cavidad anatómica propiamente dicha. Eso es una hernia inguinal congénita, que se puede dar, que se verá como una especie pues como de abultamiento, de alguna manera y que se relaciona, le repito, con esto, con que el proceso vaginal está persistente. Si este proceso vaginal está persistente y no se ha cerrado, queda el espacio, vale la pena expedito para que obviamente pueda ingresar allí puede ingresar allí, en este caso una asa intestinal. Hidrocele escrotal, ¿qué será la hidrocele escrotal? A ver, ¿cómo podemos decir eso? Cuando uno habla de hidrocele, ¿a qué se refiere? A líquido. A líquido. Entonces aquí decimos hidrocele escrotal, aquí tendremos que hablar de un hidrocele no comunicante, que no se comunica hacia ningún lado. Mire que se queda en esta parte de acá, el líquido que está acumulado acá. Hidrocele del cordón espermático. Bueno, recuerden que esto es puro proceso vaginal que está abierto. Entonces aquí tenemos, como esto está abierto, entonces se llena de líquido. Ese líquido, ¿qué líquido será, hombre? En el hidrocele, ¿De tipo líquido ceroso, doctor? ceroso, pero ¿de dónde viene ese líquido? Del peritoneo. Del peritoneo, es un líquido peritoneal. Muchachos, si uno tiene la claridad de lo que estamos haciendo ahí, usted no tiene por qué perderse. No tiene por qué perderse. Si dijimos que esto era el peritoneo, que él cuando baja viene por acá, y esto quedó abierto, pues se llena de líquido. ¿Qué líquido? Del líquido peritoneal. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Quién me dice en qué estuvo la falla acá? Que no se cerró el proceso vaginal. Ah, ya. Fácil, elemental, de coquito. No se cerró el proceso vaginal, quedó abierto. ¿Se acuerda cuando hablamos por allá también del conducto onfalomesentérico, cuando hablábamos del alantoides, más o menos conservando la misma similitud? Listo. Eso fue lo que pasó acá, vean. Aquí tenemos lo mismo. Entonces, testículo abdominal, acá está.
testículo inguinal, testículo ectópico en región suprapúbica. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Formas de criptorquía, testículo ectópico. Bueno, pues esta gráfica, a ver, ¿cómo es la cuestión acá? ¿Quién me explica esta gráfica? ¿Quién me explica? A ver, ¿quién me explica hasta la normal? ¿Cómo es qué es lo que está pasando acá? Pues lo normal es que el testículo desciende arrastrando consigo músculos de la pared abdominal y el peritoneo. Y pasa ¿Y a esto través qué del será? Ese es el proceso vaginal. Proceso vaginal. Esto es lo normal, vea, él viene y lo trae acá. Entonces, mire que como aquí esto viene peritoneo, por acá va a estar la parte, la capa parietal y por acá, perdón, la capa visceral y por acá está la capa parietal. Listo, no hay ningún problema. Aquí es un hidrocele. Esto vino y se llenó de líquido acá. ¿Por qué decimos que hidrocele no comunicante? Porque está completo, es tan bobo lo que les iba a preguntar a usted. ¿Qué quiere decir hidrocele no comunicante? Pues doctor, yo pienso que se alcanzó a llenar de líquido, pero luego se cerró, entonces se quedó el líquido adentro del... Exactamente. Otro que me diga hidrocele comunicante. Que el canal sigue parcialmente abierto y se alcanzó a llenar del líquido Ajá. peritoneal. Mire acá, hidrocele ¿qué? Funicular, como dice ahí. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el conducto onfalomesentérico que hablábamos de los quistes? Hablábamos de las fístulas. Lo mismo pasa acá, lo mismo. Siempre y cuando haya comunicación de alguna parte, el riesgo que ocurre es grande. ¿Y esto qué será? Una hernia, ¿cierto? Una hernia inguinal. ¿Por qué decimos inguinal? Porque aún no llega acá hasta el escroto. Aquí sería una hernia inguino-escrotal, ¿ya? Esa gráfica está muy sencilla. Bueno, con eso se acaba de aclarar todo. Bueno, para que la niña no se ponga brava, vamos del descenso del ovario. ¿Quién me recuerda 4 particularidades del descenso del ovario? 4 particularidades del descenso del ovario. Ah. Si yo les dijera a usted, dígame, le escucho, Pues que en un señorita. principio los ovarios están conectados primero por su polo superior al diafragma y por medio de un ligamento que se llama, y este formaría pues el ligamento que sería el ligamento suspensorio del ovario. Pero ¿cómo se llama el ligamento por el cual está fijada la pared abdominal posterior? ¿O cómo se llama esa El estructura? ligamento diafragmático, doctor. Ya, no, la verdad no me es muy familiar. El genital craneal. Ajá, me gusta más como eso. Puede ser de pronto, ese nombre no estaría mal, señorita. Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Él también tiene que descender. ¿Qué características tiene su descenso? Él también se trae consigo, de alguna manera, peritoneo, ¿sí o no? Pues si está en la pared abdominal, tiene que traerlo también. Que eso es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que va a quedar como remanente. Él también trae peritoneo. Otra característica que está, no pasa de la pelvis y no a los conductos inguinales. Mejor dicho, se ahorró la mitad del camino. Ya, se quedó por ahí en la pelvis. Acá está entonces, vea. Presenta desplazamiento en dirección caudal. Se desplaza en sentido lateral y caudal. En la zona craneal, el ligamento diafragmático, vea. Sí, señora, esta niña tenía razón. Del mesonefros, ese ligamento diafragmático, ¿a qué equivale en el testículo? Es una pregunta buena, hasta de evaluación. Al gobernáculo. Eso. Listo, más o menos. O al ligamento genital caudal. Entonces, el ligamento diafragmático del mesonefro se convierte en ligamento suspensorio del ovario, correcto. O sea que hablamos de 2 tipos de ligamentos. Ligamento diafragmático y ligamento inguinal.
Listo, ¿estamos de acuerdo? Y este ligamento diafragmático es el que se va, obviamente, se convierte en ligamento suspensorio del ovario. Y el ligamento inguinal tiene una porción superior y una porción inferior. La superior forma el ligamento redondo del ovario y la inferior forma el ligamento redondo del útero, imagínense. Casi que se continúa con eso. Acá está. La parte craneal, entonces, del ligamento que acabamos de mencionar, o sea, el ligamento diafragmático o ligamento que acabamos de ver acá, el ligamento diafragmático, se va a corresponder con el ligamento suspensorio del duodeno. Listo, que vamos a verlo como por acá. Veámoslo acá. Entonces se convierte en ligamento suspensorio, perdón, del ovario. Esa es la parte craneal, y la parte caudal se va a corresponder con el ligamento redondo del ovario. Y finalmente este mismo ligamento redondo del ovario va a terminar siendo lo que va a ser el ligamento redondo del útero, o sea, con los puntos de fijación. Aquí está entonces. El ligamento diafragmático se convierte en ligamento suspensorio de los ovarios, se acabó. Ligamento suspensorio de los ovarios. Mientras que la porción superior, o sea que, aclaremos, hay dos tipos de ligamento. Ligamento diafragmático que se convierte en ligamento suspensorio de los ovarios. Y el ligamento inguinal se convierte en ligamento redondo del ovario. Y la porción inferior, el ligamento inguinal, se convierte en ligamento redondo del útero. Eso es lo que hay con relación a esa parte. Como ustedes pueden ver acá, no sé ustedes por qué no se han preguntado eso. Porque entonces uno no habla acá también de que tenga por allá ovarios ectópicos. Yo pues la verdad no sé de eso, no he encontrado nada. Pero ¿por qué no pasa eso, muchachos? ¿Por qué será que no? ¿Por qué los ovarios no se quedan por allá altos? ¿Sí se podrán quedar? Vale la pena revisar eso. Es que suena hasta maluco, ectopio, ovario ectópico. Pues no sé, ojalá muchachos, vale la pena que revisen ustedes. Ovario ectópico, ¿cuál es ese, hombre? Eso hay que revisarlo. Miren por allá a ver qué hay con todo esto. Mi intención es la misma de siempre, dejarles inquietudes, muchachos. No que no aprendamos esto de memoria, sino que ustedes piensen un poquito más allá. A ver si algún día logramos de análisis, de interpretación y de lo demás. Bueno, listo hasta ahí. Dos preguntas. Me dicen que el parcial es cuándo, muchachos. El lunes, doctor. ¿Cuándo? El lunes. El lunes 26. El lunes ya 26. Bueno, entonces como que aclaremos varias cosas de allí. De la parte de renal que tenemos para evaluar, y creo que es casi nada. ¿Qué tenemos para evaluar? Doctor, creo que es el equilibrio ácido básico y algo de el control de la tensión arterial. Equilibrio y el control de la tensión arterial, porque se nos quedan otros temas pendientes que nunca los revisamos, muchachos. Yo hubiera querido revisarlos, como dicen por ahí, sin compromiso alguno, pero no se ha podido. Entonces, esto de equilibrio ácido básico, para que lo podamos revisar, muchachos, yo creo que lo podemos mirar de la fisiología de Gayton. Y también creo que también podemos revisar de ahí lo de la tensión arterial de alguna manera. Podemos leer esa parte de ahí, son como unos 2 capítulos. Listo, bueno. Y para la parte de embriología, ¿qué temas tenemos? Todo lo que es la parte genital, ¿o qué? ¿O estoy equivocado? Sí, doctor, porque nosotros empezamos con gónadas este corte. Gónadas no. Ah, sí, con gónadas, genital. Lo que son gónadas, no siempre hay tema. Gónadas, conductos genitales. Y ahora descenso de ovario y de testículo. ¿Los incluimos todos ahí o dejamos para una próxima oportunidad? ¿O no los volvemos a ver ya más? ¿Esto aquí finaliza o qué?
Cuéntenme, a ver, para no demorarlos mucho. Pues el que calla otorga, entonces tocará dejar ahí, muchachos, pues por... Doctor, yo creo Doctor, que pues todo. Sí, doctor, yo creo que es mejor todo para este. Sí, porque yo, Sí, yo creo que yo ya con ustedes me voy despidiendo, ¿no es cierto? Para Sí, suerte de doctor. muchos Sí, y doctor, felicidad ya de, y felicidad de otros. Bueno, no, entonces si es así, listo, muchachos. Ahí revisamos todo eso hasta donde más pudimos. Si algún día, como dice la canción, nos volveremos a ver, pues hablaremos. Listo. Gracias, doctor. Bueno, Buena tarde. muchachos, que pasen una buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Una feliz tarde. Bueno, que nos toca sacar pañuelo. Bueno. Listo, cerremos esto. A ver, casi toda la mañana aguanto con esto.